Buenas tardes familia, si no me conocen yo me llamo Jorge, bienvenidos a este canal. Esto que les voy a enseñar es la última moda en Cuba. Esto que les acabo de enseñar es una de las canciones de moda en Cuba, que está teniendo bastante tendencia, se ha vuelto bastante viral. Lo que pasa de esto, no vamos a decir que el mensaje de la canción, el cual está mal, pero bueno, cada quien hace la música que entienda, ¿no? El problema está en cómo influyen las personas y en cómo determinadas personas adoptan esta música, que es las personas que tienen poco cerebro, se creen que esto hay que hacerlo en la calle. Y de aquí viene parte de la delincuencia que hay en Cuba, de la música, de la cultura, de lo que le entra a la gente por los oídos y por los ojos. Eso influye en la manera de pensar y en la manera de actuar de las personas. Y viéndolo de ese punto de vista y teniendo en cuenta todo el retroceso que nosotros estamos teniendo en Cuba en materia de educación, de cultura, me parece que vamos por un camino bastante jodido. Yo quiero que ustedes vean en este video que hizo Cubanet lo que opina la gente de esta música y de la moda, que sencillamente se dejan llevar por la moda. Aquí no queremos Mickey, lo que es rap. Eso lo tiene todo el mundo lo tiene todo el mundo en el info de Instagram. Sí. La tendencia de esa palabra es agua cubana, man. Todo el mundo lo sube para los estados, en Instagram, en todos lados. Es una mala influencia para la juventud, ¿me está entendiendo? Porque lo que estamos haciendo es destruyéndonos entre nosotros mismos. La juventud es la que está acabando entre nosotros mismos con esa gente. Ya la gente no salen a guarachar, salen a fajarse, ¿me está entendiendo? Entonces los manos que hay que hacerle es darle su opinión a sus hijos, porque lo más lindo es que un hijo esté al lado de su madre y desafortunadamente muchas madres metieron a sus hijos producto a esa riña. Lo que yo aconsejo es que las madres le den consejo a sus hijos para llevarlo por el buen camino, para que salgan de eso, para que se pongan para su prosperidad, para su inversión, para sus cosas. No, la violencia siempre ha existido y más en todos los países. Eso no es cuestión de la canción ni nada. Pero es violento si te da la gana. No, por una canción tú vas a salir a matar a otra gente. Si salen con cuchillo, ya imagínate tú. Ya lo hice la canción, a Juana más. Te voy a decir. Estos son solamente algunos comentarios de la juventud cubana. Muy agradecido a Cubanet que hace este trabajo de entrevistar a las personas en la calle, a esos periodistas independientes, porque ellos muestran en su página de noticias, que se catalogue como quiera que se catalogue, una realidad de lo que está pasando en Cuba. La pura realidad de lo que está pasando en Cuba y en cómo piensan la gente. Ustedes saben de dónde viene esto. Y yo voy nuevamente un minuto atrás donde les decía de la deficiente educación que tenemos. Donde ya se han cambiado los buenos modales por la chabacanería. Donde se han cambiado las buenas costumbres por las malas costumbres. Y donde se ha cambiado también la buena música por la mala música. Y quizás esto suene un tanto ofensivo, pero la verdad es que el mensaje implícito en este tipo de canciones no invita a nada bueno. Vaya, no sé ni qué palabra utilizar, de ver a personas bailando con cuchillos, como si se sintieran invitados a actuar de esa manera en la calle. A nosotros nos gustan los de ahora, el reggaetón, no nos va a gustar la pantoja, No, hay gente, a ver, las personas mayores sí tienen ese comentario, los menores, la gente de nuestra generación, no. Por lo menos a nosotros nos gusta. Normal, una palabra normal. La educación en Cuba ha ido para atrás. La educación, la que se enseña en las escuelas, aunque sé que muchos van a decirme que la educación parte de la casa. Bueno, también la educación de la casa ha ido para atrás. Porque ¿qué le pueden enseñar a unos niños estas personas que están en estos videos cuando sean padres? ¿Qué le pueden enseñar a un niño? ¿Qué le van a enseñar? Estos comportamientos. Bueno, esto es lo que se está viendo reflejado en la calle ahora mismo. Donde aquí en este canal quizás no nos hacemos eco de muchas de las cosas, de muchos de los comentarios que andan por ahí, porque no tengo pruebas, pero sí me han contado cosas bastante terroríficas sobre la delincuencia que está ocurriendo ahora mismo en Cuba. Está de más decirles que en los medios independientes todos los días ponen un caso distinto de un asesinato. Todos los días. Con imágenes y todo, con nombres y apellidos. Lo que aquí nosotros no nos hacemos eco de muchas cosas
porque no tenemos las evidencias suficientes. Pero gracias a los medios independientes se llega a saber las cosas que estaban pasando en Cuba, que en la prensa oficial nunca van a salir porque se dice que todo es perfecto, que en Cuba no pasa nada, que es un país muy tranquilo, de paz. No, realmente no es eso lo que estamos viviendo en Cuba. Y eso se puede ver no solamente a través de los medios independientes, sino también a través de las redes sociales, que es donde empiezan las denuncias y las quejas de la gente y el miedo de la población a salir a la calle incluso de noche. A mí me han contado algunos cuentos y he escuchado algunos audios a través de WhatsApp de cosas que están pasando en determinadas avenidas de la calle, de pandillas y todo. Incluso me han contado cosas, como decimos aquí, me han contado pases, como se dice en el argot popular. En vez de cuentos se dice pases, de que sencillamente te llaman, tú estás vendiendo teléfonos, por ejemplo, tú eres vendedor y vendes teléfonos. Te llama un supuesto cliente, te da la dirección para que tú vayas y le vendas el teléfono, y cuando llegas ahí a Alamar, a una de las tantas zonas de Alamar, te están esperando ahí. Y digo te están porque te están esperando una pila de gente para quitarte el teléfono y para quitarte todo lo que tú tengas arriba. Sí, eso me lo han contado. No, lo he visto en gente que suben fotos con esa frase, pero no sé, al negro ese no le descargo tanto. 100% es malo porque al final va a una fiesta, no puede salir en una fiesta de fajado y esto y lo otro, y siempre están calentando y es malo, por completo. Aquí no quiero Mickey, Plaza Repa. Ay, no quiero Mickey, yo no quiero Repa, evacuar nada más. Yo sé que la moda es la moda, que a veces hay que seguir la moda, pero no se puede seguir todo lo que se ponga de moda. Porque hay cosas que en primera instancia nunca se le debería dar la oportunidad de ponerse de moda. Y en este caso me refiero a salir en un video con un cuchillo, bailando. Que lo he visto en los estados de WhatsApp de algunas personas, amistades que tengo que son evacuadas, ¿me entiendes? Y eso depende también el género y la letra de la canción, ¿sabes? Cuando es una canción que la letra tiene mucha violencia, como que si te pincho y que, ¿sabes lo que te digo? Eso entonces genera a lo que tienta la violencia, ¿sabes? Como en los bonches, que ponen un tema de eso en un bonche y al momento obvio que se va a calentar. ¿Quién podría decir que no? Que en Cuba se están perdiendo todos los valores. Montarse en una guagua es chocar con personas que están estresadas, porque el cubano ya vive estresado. Me lo dicen los que van a Cuba, que van de visita, me dicen lo que se siente caminar por las calles de Cuba. Que se le ve el estrés a la gente, la resignación, la tristeza, la impotencia. Y eso cuando se mezcla todo en una guagua, en un autobús donde uno va como sardina en lata, eso es una bomba. Eso ahí es una bomba que usted no sabe cuándo va a explotar. Montarse en una guagua ya es un peligro. No solamente porque te puedan robar, sino por lo que pueda pasar. Y más con este tipo de modas, que ya la gente anda con cuchillo y todo. ¿Qué es lo que puede pasar? Se ha vuelto un peligro hasta montarse en una guagua. Se ha vuelto un peligro caminar por la calle a determinadas horas. Incluso se ha vuelto un peligro que quiero que vean este video como las personas persiguen un camión de comida. Es un poco viejo ya, pero es el ejemplo claro de lo que se está viviendo en Cuba. Como las personas persiguen un camión de comida. Eso es por la necesidad que hay. Y se ha vuelto hasta un peligro hacer una cola. Miren este video. Señores, esto es el arroz.
Familia, la verdad que es preocupante la situación con la violencia en Cuba ya. Ayer mismo se suicidó un profesor en una escuela de Cifuentes, en Villa Clara. ¿Se recuerdan que yo hice un video por allá en Cifuentes? Bueno, se suicidó un profesor en la escuela, se ahorcó. Entonces estas son cosas que ponen como evidencia el estrés que se está viviendo en Cuba. El estrés que llegan a sufrir las personas que hasta se suicidan. Según estuve leyendo, un hombre que tenía a su esposa y tenía hasta 2 hijos. No imagino el estrés, la carga psicológica que debe sentir, que debe haber sentido, ¿no? Ya falleció, que en paz descanse, que debe haber sentido esa persona con la situación que se está viviendo en Cuba. Cuando en la familia cubana todavía el hombre siente la responsabilidad. Dígase lo que se diga, el hombre en sí siente la responsabilidad de ser el proveedor de su familia. Esto ha sido así y va a seguir siendo así. Hay que tener mucho cuidado con las modas, porque por una parte se dice de no sexualizar a la mujer, de no... ¿Qué otra palabra se usa, José Luis? No sexualizar, no ver como un objeto, no, o sea, una serie de cosas que incluso es la misma música la que las hace. Y después en la discoteca, cuando ponen estas canciones que sexualizan, que degradan, que hacen ver a la mujer como un objeto, cuando ponen estas canciones en la discoteca y en los clubes es cuando se forma el despelote. Entonces por un lado decimos una cosa y por otra actuamos de otra. Bueno, yo quería compartir esto con ustedes porque me parece una cosa preocupante que esto se vuelva una moda. Nada, voy a estar atento a sus comentarios. Déjenme saber lo que ustedes piensan de todo lo que acaban de ver, de la situación de Cuba, principalmente. Y bueno, nada, si no lo han hecho, suscríbanse, que voy a venir muy pronto con otro video más. Así que nos vemos por aquí. Leo sus comentarios abajo.